Soy Ángela Castañeda, consultora financiera, especialista en pequeñas y medianas empresas. Hoy voy a hablar sobre los errores más comunes que se suelen cometer cuando hacemos análisis al estado de situación financiera o al balance general. Y el primero de ellos tiene que ver con la base de datos. ¿De dónde nosotros estamos obteniendo la información? ¿De dónde sacamos nosotros ese balance general o ese estado de situación financiera? He visto que muchas veces lo sacan de un archivo Excel, que el dueño, que el propietario de la empresa o la persona que está administrando este negocio tiene en su computadora, lo cual no es lo más adecuado. Por eso es importante que a la fuente a la cual nosotros solicitamos esta información tiene que ser confiable. Cuando nosotros queremos hacer análisis de nuestra empresa y queremos pedir estos reportes financieros, debemos solicitárselos directamente a nuestro contador. El segundo error tiene que ver con la ecuación contable. ¿Qué nos dice la ecuación contable? Nos dice que los activos es igual a la suma de los pasivos más el patrimonio. ¿Qué significa esto? Que esta igualdad debe cumplirse siempre. Los activos son los derechos, las posesiones y todo aquello que tiene la empresa y que puede convertirse en efectivo en el corto, mediano o largo plazo. Mientras que los pasivos y el patrimonio es la forma en cómo esta empresa se ha financiado. ¿Cuál es la composición de esta empresa? Esta empresa puede financiarse ya sea con deuda, con terceros, es decir, con los pasivos, y con el patrimonio de la empresa, es decir, con los aportes de capital de los socios. Y tal como lo dice la ecuación contable, esta igualdad debe cumplirse siempre. He visto a veces que estamos haciendo análisis sobre estados financieros que no han cuadrado, que no cumple esta igualdad. ¿Y qué es lo que va a pasar con un estado de situación financiera que no cumple esta igualdad? Yo no voy a poder hacer el estado de flujo de efectivo, porque para elaborar un estado de flujo de efectivo lo hago sobre las diferencias. Y si no se cumple la igualdad, no voy a poder hacer este estado financiero. El tercer error que veo cuando hacemos el análisis y que tiene que ver con la parte numérica, que los pasivos tienen signo negativo o los activos de la empresa están con signo negativo. Y en un estado de situación financiera, las únicas cuentas que pueden tener signo negativo es la depreciación acumulada, tal como lo vemos ahora mismo, y las cuentas del patrimonio neto. Son las únicas cuentas. Lo demás tiene que ser positivo. ¿Qué es lo que pasa si un activo corriente está en negativo? Significa que este activo está clasificado de forma equivocada, porque a lo mejor no es un activo, lo que debería ser es un pasivo. ¿Y qué pasa si un pasivo, por ejemplo, como tributos, está clasificado en negativo? A lo mejor es un saldo a favor y debió clasificarse como parte de los activos. Entonces debemos revisar bien estos datos antes incluso de comenzar con el análisis. ¿El patrimonio neto puede ser negativo? Claro que sí, y suele pasar principalmente en empresas que ya están en quiebra. Entonces, antes de analizar el estado de situación financiera debemos fijarnos en estos tres puntos importantes. Primero, la fuente. Segundo, que tiene que cuadrar. Y tercero, debo revisar que no haya signo negativo. ¿En dónde? En los activos y en los pasivos de la empresa. El cuarto error que veo cuando hacemos un análisis del estado de situación financiera es confundir los términos contables, es decir, confundir activos corrientes con activos no corrientes y también confundir pasivos de corto plazo con pasivos de largo plazo. No olvidar que cada categoría tiene un impacto diferente, tanto en la liquidez como en la solvencia de la empresa. ¿Cuál es la diferencia principal entre las cuentas corrientes y las cuentas no corrientes o de largo plazo? Por ejemplo, para el caso de los activos corrientes y los activos no corrientes o los activos fijos, ¿cuál es la principal diferencia? Es la vida útil. Significa que los activos corrientes se van a convertir en efectivo en un periodo menor o igual a 12 meses, mientras que los activos no corrientes o los activos fijos se van a convertir en efectivo en un periodo mayor a 12 meses. Lo mismo sucede con los pasivos corrientes. Los pasivos corrientes deben ser cancelados, deben ser pagados en un periodo menor o igual a 12 meses. En cambio, los pasivos de largo plazo son cancelados, son pagados en un periodo mayor a 12 meses. Y aquí
quiero que presten atención porque normalmente he visto que cuando sacan los estados financieros del sistema de la empresa, ¿qué es lo que pasa? Suele salir una sola cuenta, obligaciones financieras. Entonces nosotros cuando estamos analizando este estado financiero debemos desagregar las cuentas, debemos desagregar las obligaciones financieras entre corto y largo plazo. ¿Para qué? Para que no distorsionen los ratios de liquidez. Voy a hacer un ejemplo sencillo solamente con los ratios de liquidez. Aquí tengo, pero antes déjame invitarte a participar en mi curso Interpretación y Análisis de Estados Financieros aplicado a las pequeñas y medianas empresas. Este curso te permitirá entender a profundidad el funcionamiento de tu empresa o de cualquier otra y te proporcionará las herramientas para interpretar, analizar y mejorar la rentabilidad y la liquidez de tu empresa. El curso ya está disponible y podrás adquirirlo en angelacastaneda.net/curso. Te estaré dejando el link en la cajita de descripción de este video. Ahora sí, continuemos. Para este caso, este estado de situación financiera ha desagregado los saldos de corto plazo y los saldos de largo plazo. Vamos a suponer que yo saco toda la información del sistema y yo estoy asumiendo que las obligaciones todas son de corto plazo. Entonces, ¿cómo cambiaría esta información? Aquí sería 500. Aquí voy a colocar 0 porque estoy asumiendo que toda la deuda es de corto plazo. Y aquí 650. ¿Y qué es lo que ha pasado con este cambio? Los ratios de liquidez general han bajado. Antes que eran mayores a 1, ahora son menores a 1. Y lo mismo ha pasado con el capital de trabajo, que está en negativo. ¿Qué mensaje me da de esta empresa con esta información, con estos indicadores? Que esta empresa no es líquida, que esta empresa no es capaz de cumplir con sus compromisos de corto plazo. Esa es la información que me está dando de esta empresa. ¿Y todo por qué? Porque no he desagregado, no he clasificado de forma correcta los saldos del endeudamiento. Y el no hacer este ajuste, no hacer esta corrección, me va a llevar a cometer errores en el análisis. Voy a colocarlo entonces ahora tal como estaba. Ahora que los saldos de los préstamos ya se desagregaron entre corto y largo plazo, ahora sí podemos tener unos indicadores favorables para la empresa, que vendrían a ser en este caso los indicadores reales de este negocio. Y el quinto error es no considerar el valor de mercado de la empresa. Y esto tiene que ver porque nosotros no hacemos los ajustes a los estados financieros. Entonces, cuando nosotros le pedimos los estados financieros a nuestro contador o a nuestro departamento de contabilidad, debemos solicitarlos con el detalle de todas las cuentas para nosotros poder hacer los ajustes necesarios. Por ejemplo, para el año 2022 tenemos saldos en cuentas por cobrar de 200. Entonces nosotros vamos a tener 3 clientes con saldos de 100, 40 y 60, haciendo un total de 200. ¿Qué es lo que nos dice el saldo de cuentas por cobrar del balance general? Sin embargo, mirando el récord de pagos de estos clientes, nos damos con la sorpresa de que el cliente B y el cliente C están en mora y que probablemente están presentando problemas de pago y en un futuro ya no nos van a pagar estas cuentas, quedándonos solo con el cliente A. ¿Qué significa? Que el cliente A es un cliente líquido. Este saldo, esta cuenta por cobrar, va a pasar a efectivo. Por lo tanto, las cuentas líquidas que tenemos en cuentas por cobrar no son 200, son 100. Entonces, cuando hacemos el análisis, tenemos que ajustar este dato. Antes era de 200, ahora vamos a ajustarlo con 100. Y lo mismo vamos a hacer con todas las cuentas del activo. Por ejemplo, para las cuentas de las mercaderías, vamos a ir a nuestro sistema y vamos a ver el detalle de toda la mercadería, o vamos a ir al almacén de nuestra empresa y vamos a determinar qué mercadería es de lenta rotación y qué mercadería es obsoleta. Y esas vamos a retirarlo y vamos a actualizar este dato. Y lo mismo suele suceder con los terrenos o con las propiedades. Nosotros tenemos que actualizar esta información. Debemos hallar el valor comercial de estos bienes. Puede suceder que esta propiedad se adquirió hace 10 años y hace 10 años esta zona era céntrica, era de alto tránsito, era una zona altamente comercial y claro, tenía un valor alto. Sin embargo, han pasado 10 años y a lo mejor el mercado ya no es el mismo. A lo mejor la zona comercial se ha trasladado a otro distrito o a otra zona.
y esta propiedad, este local comercial ya no vale lo que dicen libros. Por eso debemos actualizarlo. Quiero aclarar que con esto no quiere decir que vamos a decirle al área de contabilidad que cambie los números, no. Estos ajustes que yo estoy indicando es para hacer el análisis. El área de contabilidad o el contador de la empresa va a mantener el informe financiero tal cual. Estos ajustes, estos cambios, estos valores de mercado que yo les estoy indicando es para efectos de análisis. Y recuerda que analizar un balance general o un estado de situación financiera es esencial para una correcta toma de decisiones. Y si este contenido te ha gustado, no olvides apoyarme con un me gusta. No olvides suscribirte a mi canal y activar todas las notificaciones para avisarte cuando suba nuevo contenido. Te veo en este video.